Bueno, pues os voy a hablar un poquito sobre el DELF Junior, ¿vale? A ver, el DELF es un diploma de francés, ¿vale? Lo podemos ver aquí, que se llama Diplôme d'études en langue française. En español sería Diploma de Estudios en Lengua Francesa. Ese diploma consta de 4 diplomas, o sea, hay 4 diplomas oficiales porque son 4 niveles internacionales, expedido por el Ministerio de Educación Nacional de Francia para acreditar las competencias en francés. A ver, voy a explicar todo un poco. Entonces, ¿por qué se llama Junior? ¿Vale? Junior. Se llama Junior porque el público de este examen son alumnos de enseñanza secundaria. Entonces son para adolescentes. Entre, pues secundaria sería entre 11 y 18 años más o menos. Que ahora, claro, como empezamos a aprender idiomas más y más joven, pues los adolescentes ya llegan a un buen nivel, ¿no? de francés. Entonces están los 4 niveles aquí, A1, A2, B1 y B2, que A1 y A2 serían los más básicos, B1 y B2 ya un poquito más intermedio y yo aconsejo el B2. Ahora voy a explicar por qué. A ver, hay 3 convocatorias en España, ¿vale? Anuales. Entonces nos podemos presentar, bueno, os podéis presentar al DELF Junior en febrero, en junio o en octubre. Voy a dar un poquito mi opinión sobre esas 3 convocatorias, que es muy personal, pero creo que la mejor convocatoria es febrero. ¿Por qué? Porque como ese diploma es para adolescentes, en junio ya están con muchísimos exámenes en el instituto, ¿no? en el cole. Entonces es un examen más, un estrés más para ellos. Y además junio ya a veces también es, bueno, verano, no están tan centrados. Octubre, porque no aconsejo tampoco octubre, porque salen de las vacaciones escolares, que son julio y agosto en España. Entonces, han olvidado mucho durante las vacaciones, si no han practicado. Porque claro, tengo alumnos que sí que se han ido a Francia, por ejemplo, en verano, y les ha venido muy bien esta sesión de octubre. Por eso, febrero me parece genial, porque ya desde septiembre arrancas el año escolar estudiando bien, y si estás listo para febrero, genial. Claro que junio está bien también y octubre también, dependiendo, ¿no? Pero yo doy un poquito así mi opinión. A ver, ¿dónde podemos... a ver, es aquí. ¿Dónde podemos presentarnos? Por ejemplo, yo que vivo en Valencia, aquí en el Institut Français nos podemos presentar. Vamos a ver las ciudades grandes. Por ejemplo, en Madrid está el Institut Français y la Alliance Française. Barcelona, Institut Français solamente, sí. Entonces, en muchas ciudades está el Institut Français o la Alliance Française, ¿vale? Luego hay en Sevilla, por ejemplo, está la Universidad de Sevilla. En Cádiz, la Universidad de Cádiz, ¿vale? Hay muchas posibilidades para presentarse al examen. Existen muchos sitios. Volvemos aquí. A ver. Sí. Aquí el examen se compone de 4 partes. Está la comprensión oral, que es escuchar, comprensión escrita, que es leer, producción oral, que es hablar, y producción escrita, que es escribir. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre el DELF Junior y el de todos los públicos, por ejemplo? Pues que el DELF Junior, aquí lo dicen, las pruebas son elaboradas sobre el mismo esquema que la versión para todos los públicos del DELF, pero las temáticas están adaptadas a la edad y al entorno de los adolescentes. Por ejemplo, en este examen para los adolescentes van a hablar de, no sé, los estudios, el bachillerato, ¿no? el baccalauréat,
van a hablar de, ¿qué más? Del internet, ¿no? Las redes sociales, la moda, la música, el cine, muchísimas cosas así. Vale. Luego, la nota. El examen es sobre 100 puntos, porque cada parte, las 4 partes, cada parte es sobre 25 puntos. La comprensión oral sobre 25, comprensión escrita 25 puntos, ¿vale? 25, 25. ¿Cómo se puede aprobar? Pues los puntos mínimos es de 50 de 100, ¿vale? Entonces está bastante bien, porque creo que hay otros exámenes en inglés, por ejemplo, que creo que es sobre, o sea, tienes que sacar un 60, entonces 50 de 100 está muy bien. Obviamente que está mejor si sacas un 80 o un 90, pero así. Y la nota de una destreza puede compensar una nota más baja en otra destreza. Entonces, si tienes, no sé, la producción escrita, por ejemplo, has tenido una nota más bajita, pues va a compensar con si has tenido una comprensión oral muy buena, por ejemplo. Pero la nota mínima, ¿vale? La nota mínima requerida en cada destreza es de 5 sobre 25. Mínimo, mínimo, tienes que tener 5 de 25. ¿Vale? Este es un poco el examen del DELF. Hemos visto los centros. Vamos a ver un poquito las ventajas. ¿Vale? Esta web se llama delf-dalf.es. Si quieres más información, hay muchísimas cosas aquí para mirar, ¿no? Sobre el examen. Vale, hay muchísimas ventajas del DELF y del DALF. Voy a tomar unos ejemplos que me parecen más importantes. Por ejemplo, estos diplomas son internacionalmente reconocidos. Las certificaciones del DELF-DALF se ofertan en más de 1000 centros de examen oficiales en el mundo, distribuidos en 173 países. Entonces, dependiendo de dónde estás ahora, puedes sacarte el DELF o el DALF en otro país, otra ciudad, ¿vale? Que no sea España. Luego, ¿qué más? Pues, por ejemplo, que los DELF son de validez permanente, no caducan. Puedes obtener una beca Erasmus. Por eso es importante el nivel B2, ¿vale? Porque es el nivel B2 que es un requisito mínimo para la obtención de una beca Erasmus, ¿vale? Bueno, etcétera. Hay muchos otros puntos, muchas ventajas, pero lo que vamos a hacer ahora es que voy a enseñaros un modelo de examen, ¿vale? Aquí están disponibles también en la misma web. Pues mira, aquí tenemos los diferentes DELF. El DELF para primaria, el DELF Junior escolar, que es el que voy a explicar ahora. Entonces, para primaria está claro, el Junior escolar es para secundaria, para todos los públicos, y el DALF, que ya son los niveles más altos de C1 y C2, más avanzados. Aquí es todo el examen. Vale. Aquí está el examen del DELF B2 Junior Escolar. Es un ejemplo. ¿Vale? Tenemos muchas páginas que ahora os voy a explicar un poco todo. Os muestro así un poquito. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí las 3 primeras partes que voy a explicar hoy, ¿vale? Que son compréhension de l'oral, compréhension des écrits y producción écrite. ¿Vale? Escuchar, leer y escribir. ¿Por qué están separadas de la cuarta parte? Porque esta parte de hablar, producción oral, se hace otro día, normalmente, o el mismo día a otro horario, porque es individual, ¿vale? Épreuve individuelle. Las 3 primeras partes son épreuve collective. Significa que los adolescentes están en una sala juntos y, claro, escuchan, leen y escriben y están 2 horas y media en el sitio para, pues sí, 30 minutos para la escucha, 1 hora para
leer y 1 hora para escribir. ¿Vale? Y como he dicho, solo 25 cada competencia. Ok, entonces voy a explicar un poquito las 3 partes y voy a dar unos truquitos. Vale. Entonces aquí está el primer ejercicio, por ejemplo, de escuchar. Vale, bueno, aquí te explican un poquito que vas a escuchar varios documentos. Antes de cada escucha vais a escuchar el sonido tururum. Y para contestar a las preguntas hay que marcar la casilla. Entonces, el ejercicio 1, vamos a escucharlo 2 veces, un documento. Y tenemos aquí, por ejemplo, 7 preguntas, ¿vale? Y como he dicho antes, son temas de los adolescentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo que hablan de fútbol. El equipo femenino de fútbol el club de fútbol de Bordeaux, que es una ciudad francesa. A ver, aquí voy a dar un consejo cuando vemos, por ejemplo, que hay la misma palabra, lo podéis ver, en la A, la B y la C. Claro, suivi significa seguimiento. Y aquí están en las 3 contestaciones, ¿vale? Vamos a traducir la pregunta. Según Ulrich Ramé, los equipos femeninas del club de Burdeos necesitan un seguimiento más personalizado, benefician del mismo seguimiento que los chicos, obtienen buenos resultados sin seguimiento específico. Entonces, ahí vamos a escuchar la palabra seguimiento en el audio, seguro. Pero que hay que tener cuidado es lo que viene después o antes. Por ejemplo, más personalizado, ¿vale? El seguimiento, ¿cómo va a ser? Más personalizado, el mismo que los chicos, ¿vale? O sin seguimiento, ¿vale? Entonces, esto es un truco que doy mucho a los alumnos para las escuchas, es subrayar un poco las palabras más importantes. Si vemos que está seguimiento repetido, pues lo mejor es exacto, subrayar las palabras antes o después, ¿vale? Y creo que en el ejercicio 2 pasa lo mismo. Claro, aquí está la palabra tout. Todas. ¿Vale? Entonces, este ejercicio funciona igual y hablan de la tablet Educ Plus, que entonces son las nuevas tecnologías en clase. Actualmente la tablet Educ Plus cubre todas las asignaturas enseñadas, sigue los alumnos durante toda la escolarización o está testada en todas las escuelas francesas. Pues entonces, ¿qué es todas? Las asignaturas o la escolarización o las escuelas, ¿vale? Ahí siempre hay que mirar bien de qué habla, de todo, todas, qué, ¿vale? ¿Qué más podría decir? Vale, en la pregunta 6 es un buen ejemplo para explicar un poco cómo podemos prepararnos a la escucha. Vamos a traducir la pregunta 6. Les craintes, que son los temores de algunos padres son principalmente el hecho de que sus hijos miren demasiado las pantallas, ralentizan la progresión de ellos o acceden a contenidos inapropiados. Vale, entonces, si escuchamos esto, les craintes, por ejemplo, yo diría de pensar en sinónimos, porque muchas veces en los audios, ¿no?, del B2 van a decir otra cosa, pero van a decir lo mismo, pero de otra forma.
Entonces, les craintes, que son los temores, podríamos poner el sinónimo de el miedo, ¿no? Los miedos. En francés sería les peurs. ¿Vale? Por ejemplo, aquí está. Regarde trop les écrans. Bueno, les écrans son las pantallas. ¿Cómo podríamos pensar en otras palabras? Podemos pensar en la tele, l'ordinateur, ¿no? Son esas pantallas. ¿Qué más pantallas hay? Le teléfono, la tablet. ¿Vale? Y así nos preparamos el oído a escuchar quizás esas palabras. Luego, la progresión. A ver, aquí. La progresión. ¿Vale? Pues podemos decir la evolución. ¿Vale? La evolución también está muy bien. Luego, contenu inadapté. ¿Qué podemos decir? Pues podemos decir la violencia, la violence, algunas imágenes vulgares, vulgaires. O sea, lo que estoy explicando es que tenemos que leer las preguntas siendo conscientes de que podemos escuchar otras formas de decir las cosas, sinónimos, ¿vale? En la escucha. Y esto era un buen ejemplo para sacarlo. A ver qué más podemos decir del ejercicio 3, por ejemplo. Vale, hemos hablado de que los temarios del examen de DELF Junior son para adolescentes. Entonces aquí está muy claro que hablan de la rentrée scolaire, que es la vuelta al cole. Hay que saber todo este vocabulario específico de los adolescentes, de los estudios, por ejemplo. Les manuels scolaires, ¿sí? Les fournitures scolaires, ¿vale? Manuels scolaires son libros escolares. Fournitures scolaires son materiales escolares. ¿Qué más tenemos? Aquí, les cantines. Les cantines scolaires es el comedor, los comedores escolares. Entonces, todo esto, estos vocabularios específicos, hay que saberlos, ¿no? L'école, la escuela, les élèves, los alumnos. Tenemos que saber esto. Y luego, obviamente, todos los verbos de antes y después, ¿no? Y de vocabulario. Pero estos son... es enfocarse también al vocabulario de los adolescentes, que antes hemos visto que era la tablet, las pantallas, las aficiones como el fútbol, aquí las cosas de los estudios. Entonces es así focalizarse un poco en esos vocabularios. ¿Vale? Pasamos a la segunda parte, que es comprensión de los escritos, que es leer. Aquí el consejo que voy a dar es leer primero el título del texto, luego quién ha escrito y las preguntas. Sí, es ideal leer las preguntas antes de leer el texto, porque así podemos un poco ver de qué habla y la lectura del texto va a ser más fácil. Aquí el título significa, vale, une autre approche de la mode pour contrer la pollution, otra forma de acercarse a la moda para luchar contra la contaminación. Vale, sabemos que vamos a hablar de moda, vamos a hablar de contaminación. Aquí WWWRFI significa Radio France Internationale. También es importante saber que esto es de una radio, de una web, de una radio. Entonces va a ser un artículo, ¿vale? Luego, una palabra así que explican normalmente es que es una palabra importante, ¿vale? Hay una estrella ahí, la palabra está aquí. Y tabú significa algo prohibido, del que no tenemos que hablar por miedo. Bueno, ¿qué podría ser tabú en la moda, con la contaminación? Y así ya no hemos leído el texto.
y ya sabemos más o menos de lo que podría hablar. Aquí igual, podemos leer rápidamente, ¿no? L'industrie de la mode, ¿vale? La pollution de l'eau, ¿no? Sac plastique, las bolsas de plástico. Entonces, todas estas preguntas nos va a ayudar después a entender ese texto. Y lo mismo diría para el otro texto, que hay un ejercicio 2, igual leer el título. Y mira, aquí es Le Point, que es un periódico. También leer las preguntas antes del texto, ¿vale? Bueno, como es lo mismo, voy a pasar. El ejercicio 3, igual. Aquí no hay títulos. Entonces son nombres. Chloé, que es una persona, una chica. Yannick también. Marinette. Son 3 personas. Y aquí hay como frases que alguien ha dicho, que sea Chloé, Yannick o Marinette, y que tenemos que saber quién ha dicho eso. Entonces, claro, ahí vamos también a pensar en sinónimos, ¿no? Preocupación, ¿no? Por ejemplo, preocupación, podemos pensar en inquietude, ¿no? Podemos pensar en, sí, lo mismo que antes, entonces va a ser igual, ¿no? De quizás esta frase no la van a leer, pero sí que vamos a leer algo que significa lo mismo en el texto, ¿ok? Bueno, voy a pasar porque es bastante igual. Al final los consejos son iguales para esas partes. Y aquí llegamos a la última parte de la, digamos, de la épreuve collective, ¿no? Del examen en grupo, que es escribir. Vale. Aquí los consejos que daría es, primero, ¿quién eres tú? ¿Vale? Tú escribes, tienes que escribir algo, ¿y quién eres? ¿A quién escribes? ¿Con qué objetivo? ¿Vale? ¿Y qué escribes? ¿Es una carta? ¿Es un artículo? ¿Vale? Entonces vamos a leer y pensar en, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Porque lo que veo mucho que son alumnos que, claro, van estresados con el examen, leen rápido y ya se ponen a escribir. No, hay que leer muy bien el enunciado primero, ¿vale? Votre lycée français organise chaque année une journée où les familles peuvent venir observer des cours. Entonces, su liceo francés, su instituto francés, organiza cada año un día donde las familias pueden venir a observar las clases. Interesante. Entonces, si ya es tu liceo, bueno, sería aquí el usted, que es muy formal, su liceo francés, es que yo voy a escribir, soy alumno del liceo francés. Vale, ¿quién soy? Un alumno. Ok. Segunda frase. Escribes en el diario del liceo para incitar a los alumnos a promocionar este día acerca de sus padres. Aquí hay mucha información. Vale, escribo en el diario del liceo. Escribo en el diario del liceo, bueno, no es un diario. Journal sería un periódico, ¿vale? Un periódico. Entonces, si escribo ahí, es un artículo, ¿vale? ¿A quién escribo? Pues para incitar a los alumnos a hacer la promoción de este día. Entonces escribo a los alumnos. Me dirijo a los alumnos, ¿no? Queridos alumnos o queridos compañeros, ¿vale? Hay que saber ya cómo voy a escribir. ¿Para qué escribo? Para promocionar este día, pero acerca de los padres de esos alumnos. Entonces tengo que convencer a mis compañeros, ¿no? Los otros alumnos, que hablen de ese día a sus padres, ¿ok? Por eso hay que tomarse un tiempo para leer bien todo. ¿Qué hay después? Explicas principalmente en que ese día permite entender mejor cómo funciona el establecimiento y cómo trabajan los profesores. Bueno, pues aquí voy a explicar, ¿vale? Pero sería
argumentos, ¿no? Porque nos permite entender mejor cómo funciona el establecimiento y cómo trabajan los profesores. Vamos a mirar, vamos a estar en la clase. Mira, mi hijo está sentado aquí. Ay, qué bien. Luego ha hecho un trabajo ahí, ¿vale? O sea, es convencer a los alumnos de promocionar esto a los padres. ¿Y por qué estaría bien que los padres vengan al cole, ¿no? Al liceo? Para que conozcan a los profesores, para que vean, ¿no? Que muchas veces los alumnos llegan a casa y los padres no saben muy bien qué hace en clase, cómo es tu profesora, cómo trabaja, cómo explica, cómo es tu clase, cómo es la escuela. Entonces, todos esos argumentos hay que escribir. Y aquí nos pone la última frase, que tienes que exponer tus argumentos, claro, de forma detallada y coherente, con ejemplos precisos. Entonces hay que argumentar, pero también estructurar muy bien, con una introducción, 2 partes, por ejemplo, y luego una conclusión. Y los ejemplos son muy importantes también para apoyar un poco la argumentación. Lo que aconsejo siempre es dar unos ejemplos, 2 o 3, digamos, creo que 3 está muy bien, y con un ejemplo en el pasado, un ejemplo en el presente y uno en el futuro, para ir metiendo también tiempos verbales diferentes, porque no vamos a escribir todo en el presente. Tenemos que elaborar frases también muy complejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en el pasado, pues hablamos del año pasado, que ese día fue un éxito pasado y que estaría bien, condicional, que hagamos, subjuntivo, lo mismo este año, que haya, subjuntivo, más padres de alumno, y así, no sé, los padres podrán ver futuro esto y lo otro. Vale, entonces, en una frase tan sencilla podemos meter muchos tiempos verbales diferentes. Luego, claro, hay que agregar conectores, adverbios, adjetivos. Esto es un trabajo de borrador, digamos. Y luego ya ponernos a escribir, ¿vale? No olvidar al final que aquí ponen 250 palabras mínimo. Al final aquí hay un cuadrito que a veces nos puede olvidar cuántas palabras hemos escrito aquí, ¿vale? Y bueno, creo que los consejos más o menos ya he acabado. Así que sí, lo último que puedo decir para escribir es practicar con el boli. Que eso ya lo he dicho, pero sí, practicar con el boli es lo más importante, porque si estamos con Word o cualquier otro en el ordenador que tenga corrector, no nos va a ayudar, ¿vale? Y luego, claro, ayudarse de un diccionario. El Word Reference está muy bien como diccionario, si no lo conocéis. Se llama Word Reference. Y así practicar el examen poco a poco, ir haciendo varios ejemplos, practicar con la transcripción también, para leer la escucha, la podemos leer también y así. Eso es todo. Así que ánimo a los que vayan a sacarse ese examen.